Continuando con la revisión de las biomoléculas, en esta presentación vamos a revisar algunos aspectos químicos sobre los lípidos. Los lípidos son biomoléculas formadas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida por oxígeno. Pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Son moléculas hidrófobas, es decir, insolubles en agua. Sin embargo, las podemos disolver con solventes orgánicos como la benzina, el benceno y el cloroformo. Los lípidos se clasifican con base en diferentes criterios. Lo que vamos a revisar aquí es con base a la reacción de saponificación, es decir, cuando podemos hidrolizar a una estructura de un lípido al hacerlo reaccionar con hidróxido de sodio o hidróxido de potasio para obtener sales de ésteres que son solubles en agua. Hablamos de lípidos saponificables que pueden ser de dos tipos, los simples y los complejos. Dentro de los simples hay dos, los acilglicéridos o grasas y las ceras. Los acilglicéridos pueden ser de tres tipos, monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Significa que a una molécula de glicerol puede estar unido un ácido graso, dos o tres. En el caso de los complejos, además de tener la estructura de lípido, puede tener otra estructura química. Por ejemplo, en el caso de los fosfolípidos, va a tener un grupo fosfato. Dentro de ellos están las lecitinas, las cefalinas y las esfingomielinas. Dentro de los glucolípidos, que va a tener un carbohidrato unido a un lípido, están los cerebrósidos y los gangliósidos. Y las lipoproteínas, que tienen a una proteína unido a un lípido y que son estructuras sumamente importantes en las membranas celulares. Dentro de los lípidos insaponificables van a ser aquellos que no podemos romper su estructura para hacerlos solubles. Están los terpenos, que se caracterizan por tener varios dobles enlaces y están presentes en los tejidos vegetales. Los esteroides, que pueden ser de dos tipos, esteroles y hormonas esteroideas, que se caracterizan por tener tres ciclos, y las prostaglandinas, que son sustancias muy importantes en los procesos de inflamación. Vamos a revisar la química de los lípidos simples. Los ácidos grasos son cadenas hidrocarbonadas con un número par de átomos de carbono que va de 2 a 24 y siempre tienen un grupo carboxilo terminal. Los que contienen de 16 a 18 átomos de carbono son los que más abundan en la naturaleza. Veamos su estructura. Observen, del lado izquierdo tenemos la representación de este ácido graso y los enlaces que hay a lo largo de toda la cadena hidrocarbonada son enlaces covalentes simples. En la estructura del lado derecho, observen, también tenemos una larga cadena de átomos de carbono, pero está presente un doble enlace. Por eso se habla de ácidos grasos saturados e insaturados. Los ácidos grasos saturados, como el nombre lo dice, significa que la unión carbono-carbono siempre va a ser un enlace covalente simple. Por ejemplo, el ácido láurico, el ácido palmítico y el ácido esteárico. Observen que tienen una gran cantidad de átomos de carbono. En el caso del ácido láurico es de 12 átomos de carbono, el palmítico es de 16 y el esteárico es de 18. En el caso de los ácidos grasos insaturados pueden tener uno o más insaturaciones. Ejemplos de los monoinsaturados son los omegas 9, el ácido oleico, el ácido palmitoleico. Dentro de los poliinsaturados está el omega 3 LNA, el EPA, el DHA, el omega 6, LA, el AA y el DPA. Estas letras es para simplificar el nombre un tanto complejo de cada uno de esos ácidos grasos que más adelante vamos a revisar. Ejemplo de esta estructura es el ácido linoleico, que tiene dos insaturaciones. Uno está en el carbono 9 y otro en el carbono 12. ¿Pero qué es omega? En la nomenclatura IUPAC, para numerar los ácidos carboxílicos se inicia del carbono del carboxilo. Ese va a ser el carbono 1. Mientras que en la nomenclatura bioquímica establece la numeración a partir del último metilo y se designa la letra N o la letra omega
a la posición de la primera insaturación. Veamos aquí en los ejemplos. Tenemos el ácido alfa-linolénico. Sus siglas son ALA. Nos indica que es un ácido graso de 18 átomos de carbono y que presenta 3 insaturaciones o 3 dobles enlaces que se encuentran aquí dibujadas. ¿Por qué es omega 3? En bioquímica nos dice que comenzamos del último grupo metilo, que es este. Entonces este va a ser mi carbono 1, este va a ser mi carbono 2 y en el carbono 3 está la primera insaturación. Por eso se llama omega 3. Lo mismo sucede con el ácido eicosapentaenoico, el EPA, que es un ácido graso de 20 átomos de carbono, presenta 5 insaturaciones o 5 dobles enlaces. También es un omega 3 porque el primer doble enlace se encuentra en el carbono 1, en el carbono 2, en nuestro carbono número 3. En el ácido docasahexaenoico, el DHA, es un ácido graso de 22 átomos de carbono, presenta 6 insaturaciones y también es un omega 3. Está mi carbono 1, mi carbono 2 y en el carbono 3 está la primera insaturación. En el siguiente, que es el ácido linoleico, el LA, es un ácido de 18 átomos de carbono, tiene 2 insaturaciones y la primera insaturación está en el carbono 6, por eso es un omega 6. Tengo mi carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y en el carbono 6 está la primera insaturación. En el último, que es el ácido araquidónico, el AAA, es un ácido graso de 20 átomos de carbono, presenta 4 insaturaciones y también es un omega 6. Está en el carbono 1, el 2, el 3, el 4, el 5. En mi carbono 6 está la primera insaturación. Entonces, omega 3, omega 6, omega 9 significa la posición de la primera insaturación, iniciando la numeración del grupo metilo último. Esta imagen me pareció interesante incorporar. Son las fuentes de los ácidos grasos. Los clasifican en 2 grandes grupos, los saturados y los insaturados. Dentro de los insaturados, los trans y los cis. Y dentro de los cis, los poliinsaturados y los monoinsaturados. Los saturados de origen animal, la mantequilla, el tocino, la carne y los productos lácteos. De origen vegetal, aceites de coco y palma y alimentos procesados. Dentro de los insaturados trans están los alimentos procesados, los productos de rumiantes, los aceites parcialmente hidrogenados que están presentes en algunas margarinas. En el grupo de los cis, de los poliinsaturados, están los omega 3, de origen vegetal, el ácido linolénico, que se encuentra en frutos secos, en aceite de lino, de soya, de canola y en las nueces. De origen animal, marino, el EPA y el DHA, que se encuentra en pescados, mariscos y aceites de pescado. Los omega 6, el ácido linoleico, en aceites vegetales como el de maíz, de soya, de girasol y en los cacahuates. Los monoinsaturados, que son los omega 9, el ácido oleico de origen vegetal, que se encuentra en las aceitunas, el aceite de oliva, en el aguacate y en los frutos secos, y de origen animal, en la ternera, en el cordero y en productos lácteos. Hay 2 tipos de triacilgliceroles, los aceites y las grasas. La diferencia es que a temperatura ambiente, en el caso de los aceites, son líquidos como en el caso del ácido oleico, que se encuentra en la aceituna, o en el caso del ácido butírico, que se encuentra en la mantequilla. Las grasas son mezclas de triacilgliceroles, contienen ácidos grasos saturados,
Son sólidas o semisólidas a temperatura ambiente, por ejemplo, la manteca de cerdo, el sebo, que es la manteca de res, y la grasa de la leche. En el caso de los aceites, también son mezclas de triacilgliceroles. Los ácidos grasos son insaturados, son sustancias líquidas que se extraen de las aceitunas, del cacahuate, del maíz, de la soya, entre otros. ¿A qué nos referimos con grasas trans? Los ácidos grasos con insaturaciones permiten tener dos posiciones en el espacio de sus átomos de hidrógenos que están en ese doble enlace. Eso es una característica de tener presente este enlace covalente doble. Esta configuración en el espacio puede ser de tipo cis o de tipo trans. Si el ácido graso tiene una configuración trans, adquiere el nombre de grasas trans. Observemos esta imagen. Aquí vemos en la imagen del lado izquierdo que los hidrógenos del doble enlace, ambos se encuentran en el mismo plano. Son adyacentes, y cuando estos hidrógenos son adyacentes, que se encuentran en un mismo plano, se está hablando de un isómero cis. Pero si esos hidrógenos que se encuentran en los átomos que contienen ese doble enlace, uno se encuentra en el plano de arriba y otro se encuentra en el plano de abajo, estaremos hablando de un isómero trans. Es importante esto porque se producen sobre todo cuando se hidrogenan a los ácidos grasos poliinsaturados. En la industria de los alimentos es importante que en la etiqueta indique que ese producto está libre de grasas trans porque no son benéficas para los seres humanos. Continuando con los acilglicéridos, vamos a ver cómo es que se forman estos triacilgliceroles. Es un éster de ácidos grasos con glicerol y se obtienen al reaccionar una molécula o un mol de glicerol con 3 moléculas o 3 mol de ácido graso. Aquí lo tenemos. Tenemos la fórmula del glicerol. Fíjense que tienen 3 grupos hidroxilo y aquí es donde se va a llevar a cabo la reacción química por medio del grupo carboxilo que se encuentran en los ácidos grasos. Se llaman triacilglicéridos porque hay 1, 2, 3 moléculas o 3 estructuras de ácido graso que se encuentran unidos a un grupo glicerol, ¿sí? Son reacciones de condensación, entonces aquí también tendríamos como producto de esta reacción moléculas de agua. ¿Cuántas moléculas de agua? Pues serán 3 moléculas porque fueron 3 ácidos grasos que se unieron a una sola molécula de glicerol. La reacción inversa de la formación de los triacilglicéridos es la hidrólisis y se conoce como reacción de saponificación. Vamos a tener un triacilglicerol que va a reaccionar con una base fuerte que es el hidróxido de sodio. Obtenemos la molécula del glicerol, como anteriormente lo vimos, y vamos a tener no ácidos grasos libres, sino vamos a tener sales de ácidos grasos. ¿Por qué se forman sales? Porque estamos introduciendo átomos de sodio en el hidróxido que estamos usando como reactivo. Estas sales de sodio de los ácidos grasos es lo que forma el jabón. Este es el proceso que se sigue para elaborar un jabón. Pueden usar aceites de palma, de oliva, de coco para formar. Lo único que se hace es calentar ambos reactivos y conforme se va llevando a cabo esa reacción química, se va formando una especie de nata en la parte superior de esa mezcla y esa especie de nata, ese sólido blanco que se produce es el jabón. Lo que se hace después es prensar ese sólido que se obtuvo, se le pone color, se le pone perfume y son los jabones de pasta que usamos para bañarnos. El segundo grupo de los lípidos simples son las ceras. Son sustancias que provienen de los ácidos grasos con alcoholes en una reacción de esterificación. Ambos son de cadena larga, son insolubles en agua
y son sólidos. Por ejemplo, las ceras que recubren las plumas, la piel de los animales, la superficie de las hojas de las plantas o de los frutos, y uno de ellos es la cera de abeja, que proviene de un ácido que contiene 26 átomos de carbono y de un alcohol que contiene 30 átomos de carbono. Dentro de los lípidos saponificables también están los complejos. Ya habíamos mencionado que estos lípidos complejos se diferencian porque tienen en su estructura otro tipo de elementos como puede ser el nitrógeno y el fósforo u otra biomolécula como un carbohidrato o una proteína. Entonces tenemos una gran variedad de estructuras diferentes de estos lípidos complejos. Aquí los pueden observar, por ejemplo, en el caso de la esfingomielina, pues tenemos aquí una estructura que proviene de un aminoácido. Tenemos aquí un glucolípido, acá está la estructura del carbohidrato. Tenemos aquí el fosfolípido, aquí de color morado se encuentra la estructura del grupo fosfato. Aquí también tenemos otra estructura que contiene grupos fosfato, entonces la variedad en cuanto a estructura química de los lípidos es muy grande. Estas sustancias también son solubles en agua debido a la presencia de esos elementos que tienen la capacidad de poder formar puentes de hidrógeno con el agua y eso hace que sean solubles. Los lípidos insaponificables van a ser aquellos que no podemos hidrolizar, no podemos romper su estructura para tener moléculas más pequeños. En este grupo se encuentran los terpenoides, los esteroides o esteroles y las prostaglandinas. Ejemplo de un terpenoide es el aceite de geranio, el geraniol. Todos los aceites esenciales de los vegetales son ejemplos de terpenos o de terpenoides. En el caso de los esteroides o esteroles, tenemos, por ejemplo, la testosterona y el colesterol, que se caracterizan por tener estos 4 ciclos, un ciclo de 5 lados y 3 ciclos de 6 lados. Esta estructura se le llama ciclo pentano peridrofenantreno y es característico de este tipo de esteroides o esteroles. En el caso de los esteroides, los atletas lo utilizan para aumentar su masa muscular. Ejemplo de una prostaglandina es la prostaglandina E1. Estas sustancias se liberan cuando hay procesos inflamatorios en nuestro organismo. Con esto terminamos la revisión de la química de los lípidos. Es una revisión básica que les puede ayudar para sus estudios de la licenciatura. Estas son las referencias que se consideraron para estructurar esta presentación y que ustedes pueden consultar por si requieren alguna profundización o alguna información adicional que les haya interesado.